Al doctor Isaac de Paz González, ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y gran amigo de este espacio libre como el viento, analista, catedrático universitario. Mi querido Isaac, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buen día, Vicente. Pues aquí muy atento a la conferencia, los puntos críticos que se tocaron y bueno, pues con este asunto del senador que ya a las 11 dará su versión y su respuesta seguramente contundente, como es su estilo, ¿verdad? Así es. Oye, Isaac, qué buen tiempo para estar, doctor, revisando lo que acontece en la Suprema, ¿no? El revocarle el amparo a Cabeza de Vaca sin el sesgo político, dice Lenia Batres Guadarrama, para que se reactive su orden de aprehensión por delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita. El tema de Ricardo Salinas Pliego, que por cierto ahora TV Azteca estaría buscando la forma de no pagar a sus deudores o por lo menos evitar la quiebra, la sesión, primera sesión histórica fuera de la Suprema, allá en Chiapas, en más de 100 años de existencia. En fin, qué interesante estar siguiendo lo que ocurre en la Suprema, querido Isaac. Sí, Vicente, fíjate que comenzando por el punto de Francisco Cabeza de Vaca, desde que el Poder Judicial le comenzó a dar los primeros amparos, en mi caso fui muy puntual en subrayar que no puede el Poder Judicial entrometerse en el terreno de los juicios políticos o el control parlamentario que ejercen tanto el Congreso Federal como los congresos estatales, porque su nombre lo dice, son juicios políticos, siguen reglas muy distintas a un juicio ordinario, civil o penal o mercantil o fiscal. Entonces, yo critiqué, incluso en mi canal hay una explicación de por qué era procedente la supresión de la inmunidad procesal penal, en español, el que le quiten el fuero, porque sencillamente pues es un aspecto técnico del control parlamentario, es decir, de los representantes populares, cuando un funcionario de ese nivel, un gobernador u otros marcados en la Constitución, incurren en esos ilícitos. Pero la anterior Suprema Corte le facilitó las cosas, el Poder Judicial también le dieron un amparo y lo blindaron, Vicente. Lo blindaron siendo un delincuente, pues un ex convicto, por lo menos en Estados Unidos, como bien muestra la imagen. Lo saludable es que a dos bandas es este golpe, ¿no? Por un lado, se le va a acabar su libertad, va a dejar de andar pues prácticamente de ampón, y también el PAN y toda una serie de personajes que lo apoyan y que han recibido dinero de él, pues se les va a acabar la minita, porque él es el que mueve los hilos económicos en el PAN, o sea, pues se le acusaba en aquel tiempo, recuerdo muy bien, a Pablo Gómez explicando alrededor de 1,000 millones de pesos de unas operaciones con recursos, obviamente, de seguro del gobierno, y pues todo este dinero pues era para apapachar a la prensa, a sus abogados, al propio Gil Swart, que en 1 año y medio le cobró 100 millones de pesos, según en su despacho, según sus declaraciones fiscales, o 120 millones de pesos. Entonces yo creo que aquí se le acaba, ¿no? El corrido. Y por otro lado, como bien decías, la Corte está colaborando y contribuyendo a sacar esos grandes y graves asuntos, el asunto fiscal de Salinas Pliego, que ya le dieron palo, básicamente, como se dice en el argot, para que pague sus impuestos, aunque él insiste en que ya le pagó al SAT en sus comunicaciones. El grupo dice que ya pagó la totalidad, claro que no ha pagado, apenas pagó un abono chiquito, y esta maniobra de ayer de entrar a concurso mercantil, pues pretende escamotear lo mucho que le queda, más bien,
y pretende decirle al SAT, ya no tengo, no me va a alcanzar, sí hice un convenio contigo, pero no me va a alcanzar para pagarte, porque también le debo a fulano, a sutano, también le debo a mis trabajadores, también le debo a otros acreedores. Esa es la idea de su concurso mercantil, es una vil chicanada, Vicente. Lo hacen obviamente a sabiendas de que va a escamotear los bienes de TV Azteca, pero yo creo que sus acreedores en Estados Unidos no están muy contentos con este juicio porque allá le prohibieron seguir, digamos, disponiendo de sus bienes que tiene en México porque allá los puso en garantía, Vicente. Para hacer esas operaciones que hizo, allá los dejó en garantía y de alguna manera están embargadas esas acciones. Entonces, este fue la razón por la que hace unos meses, pues casi lo iban a aprender en Estados Unidos. Tuvo que dar una fianza para no ser aprendido porque ya estaba incurriendo en un desacato. Entonces, está ahora sí como dice el gringo, between a rock and a hard place, ¿no? O sea, está entre la espada y la pared y ya no va a poder, digamos, con esta chicana no se va a librar porque aquí en México le tiene que pagar al SAT, porque son créditos preferentes los del SAT, o sea que no se, como yo siempre he dicho como que lo engañan, él se autoengaña y entonces ahí hacen con sus abogados este tipo de como de estrategias que al final no funcionan porque al SAT, el SAT son créditos preferentes. Primero se le paga al SAT, luego se pagan otros acreedores, a los trabajadores y luego otro tipo de deudas. Pero al SAT pues nadie se salva de pagar los impuestos, Vicente. Entonces yo creo que se le va a acabar pronto el corrido, se le va a complicar el juicio en Estados Unidos, debe alrededor de, en Estados Unidos, pues 500 millones de dólares, quizás un poco más con las multas, en pesos ahorita pues serían como 9,000 millones de pesos, entonces no tiene liquidez. El señor yo creo que va a tener que vender sus barcos viejos, esos, sus cacharros que tiene, sus puros, El ahí, no sé, helicóptero. los helicópteros viejos que no sirven, y va a tener que andar, yo creo que vendiendo chicles, cacahuates, palomitas, garapiñados en los semáforos, porque tiene que pagar, Vicente. O sea, al pueblo de México no se le puede tratar de que ahí luego te pago, porque ese presupuesto se requiere para programas sociales, para grandes obras públicas y para pues seguir atendiendo las cuestiones de seguridad, Vicente. O sea, es un cobro legítimo que debe desde hace como 15 años por lo menos, y pues ahí yo creo que la nación está contenta de que la Corte, yo en lo personal estoy muy satisfecho con eso que hizo la Corte, yo era lo que vaticinaba unos 6 meses y que se resuelvan esos asuntos, entonces en ese aspecto la verdad es que la Corte se ha puesto a escuchar la demanda del pueblo y las ha, digamos, yendo poco a poco sacando adelante, ¿no? Los grandes petitorios. Y por último, esta visita histórica me pareció muy pertinente que la Corte sesione en territorio, más allá de la parafernalia personal, que no estoy muy de acuerdo, pero creo que sí tiene que ir a territorio. Me gustaría que, como puse en mi X, fueran a Calakmul. Hay una zona de 40 comunidades en el corazón de la zona limítrofe entre Campeche y Quintana Roo, que tendrían que estar ahí resolviendo algunos problemas territoriales, sobre todo para atender la necesidad de servicios públicos, Vicente. Gente bien pobre de Calakmul, gente que no tiene agua potable, les llevan pipas con agua verdosa, mal, todo porque se echan la bolita entre Quintana Roo y Campeche. Entonces yo creo que tienen que ir a muchos otros lugares que es necesaria esa escucha de la gente, ese trato directo, pues sí, ese diálogo de frente con el pueblo, y qué bueno que la Corte ojalá lo hiciera por lo menos ¿qué te gustan? Una vez cada trimestre, algo así, ¿no? Unas 4 veces al año que tuvieron unas sesiones itinerantes. Qué bueno que han retomado esta propuesta que yo se la escuché a varios candidatos, candidatas, en particular yo también la hice desde un inicio y me parece muy saludable que sea una verdadera justicia de diálogo, cercana. Así que bueno, estoy en ese aspecto satisfecho, ¿no? Con que le corte. Claro. No estoy de acuerdo con eso, que se vistan así, como que se me hace un exceso de apropiación cultural, pero bueno, pues si la gente lo pide y ellos están de acuerdo, también adelante, ¿no?
Y esa es mi postura, Vicente, de estos temas que me has planteado. Yo creo que en otra ocasión hablaremos de la otra semana de la reforma, de las vicisitudes de la reforma electoral, Vicente, porque pues Una está... reflexión, déjanos una reflexión sobre la reforma electoral que trae de cabeza a la oposición y a los aliados comiéndose las uñas, Isaac. Mira, Vicente, hay algunos puntos que a mí me parecen de los más interesantes e importantes, creo yo, es la fiscalización. Creo que yo como candidato lo viví, a nosotros, a las candidaturas al Poder Judicial en general, por lo menos los que participamos en el ámbito nacional o federal, porque también conocí experiencias de candidatos a magistradas, candidatas a juezas de distrito, la fiscalización en tiempo real pues nos traía como diario tendríamos que hacer el balance de los gastos y creo que eso es algo que inhibe la entrada de dinero de ilícito, ¿no? De dinero sucio, de dinero oscuro, de dinero incluso de procedencia pues ilegal. Yo creo que estas tecnologías de fiscalización pueden ser muy útiles. No es suficiente porque en el mundo real, Vicente, la gente le busca. O sea, yo conocí por experiencias que candidaturas ya llegaban apalabradas con los medios, les daban su chayote, los invitaban a comer. O sea, es un mundo muy salvaje, digamos, pero apenas y con estas mínimas reglas, se me hace una reforma light, Vicente, eso también lo tengo que decir, pero es la reforma posible que con las alianzas que se tienen, con la fragilidad política de este momento, se puede. Tampoco vamos a ponernos muy exquisitos, ¿no? Porque las reformas electorales desde 1977 hasta la fecha han sido así. Esa que acabas de pasar, la del voto al extranjero, me parece una de las mejores, es necesaria, es esencial, esta es una gran demanda de la comunidad, sobre todo mexicana que vive en Estados Unidos, pero también de una comunidad mexicana que vive en Europa. Esta es la que me gustaría que se materializara sí o sí. Yo creo que en esta nadie está en desacuerdo. O sea, el PT, el PBM, la chiquillada, como se le decía, ¿no? No está en desacuerdo porque los migrantes llevan décadas demandando su participación política directa. Y ya hay la tecnología, Vicente, ya hay, no es cierto que el INE no puede porque los consulados, etcétera, no es cierto, sí hay capacidades humanas, tecnológicas, institucionales, sí la hay, solo que no la han querido hacer, ¿no? O sea, no la han querido facilitar o la hacen de manera muy escamoteada, muy mínima. Yo creo que esta es una de las más importantes. Lo de la representación proporcional, pues no es tan importante. Esta sí, es de análisis más técnico, la de los cómputos distritales que suprimen el PREP. Ahí sí me detendría, sí hay que conocer más a detalle cómo, porque en teoría los cómputos actualmente inician desde el mismo día, o sea, cuando el paquete llega al distrito, a la junta distrital, pues se empiezan digamos, a registrar y se empiezan a ingresar al PREP. O sea, yo no veo por qué quitar el PREP, creo que incluso pueden ir a la par, porque en teoría, o sea, las entre 9:30, 10, 11 de la noche, según la distancia entre la casilla y la junta, pues se empiezan a registrar y se empiezan a contar, pero yo no veo por qué quitar el PREP, sinceramente, ¿no? Hoy la presidenta subrayó que el cómputo sustituiría al PREP, pero pues yo no le vería ningún inconveniente que coexistan, pero bueno, ya sería analizar más a detalles, ¿no? La propuesta en general. Y pues esa es una breve reflexión, Vicente, yo creo que estos días de hecho, la convocatoria es pública, ¿no? De que se discuta en el espacio público, en pasos como el tuyo, que siempre son de bastante reflexión, de pertinencia política, luego que lo podemos seguir dialogando, Vicente. Muy Entonces, bien, pues si te parece, doctor, ¿por qué no nos dejas tus redes sociales para que también la gente esté al pendiente de lo que publicas, doctor Isaac de Paz González? gracias, Vicente, muchas gracias por el espacio, muchas gracias al público. Aquí en Isaac de Paz González, en X, @Isaac de Paz, y pues en YouTube, Isaac de Paz González, tal cual mi nombre, y en Facebook también, Isaac de Paz González Vicente. Y muchas gracias, excelente
viernes, penúltimo día del mes, para todas y todos. Vicente, pues un abrazo a toda la audiencia bonita. Un saludo a Fly Sandoval, que me la encontré, te manda saludos, Vicente. Te la Ahí de, encontraste volando. sí, volando me la encontré, venía de México a Tijuana, te manda saludos la Fly Sandoval, y yo también le mando un saludote y un abrazo a Fly Sandoval y a toda su familia de Guanatos, como decimos, ¿no? Muy bien, pues estamos al pendiente. Le mando también saludos, un abrazo a la querida Flies, que siempre digo, ¿dónde te agarró el programa? Porque se la pasa volando. Te mando un abrazo, doctor. Hasta luego, Cuídate, el doctor Isaac buen Román día. González, hablando con nosotros sin